mentira que me estoy relajando. Mentira, mentira que me estoy alivianando. Mentira, mentira, mentira. Despierta, despierta, despierta. La vida está tocando a tu puerta. Ayúdame a vivir, bajo la conducción de Juan Osorio. Producción Alejandra Quero y Alberto Vega. Muy buenas tardes, amable Radio Escucha, con el gusto de siempre, este es su programa, Ayúdenme a Vivir, de este martes 17 de abril de 2012, nuestro programa 267, con un tema de veras interesante, un tema poco mencionado, del que nadie se evade, ¿no? Que todos tenemos seguro, y que vamos a ampliar hoy con un especialista, y bueno, nuestro jefe Juan Bene, retrasado, viene por ahí en el tráfico, lo mismo que el doctor Emilio Dorantes, y le doy la bienvenida a mi compañero, el señor de los juicios y actitudes, Toño Lastiri. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todo nuestro auditorio y este cuate, es sensacional. Sí, están en un embotellamiento, pero de otro tipo. Sí, pero es muy contento, el tema es sensacional, he estado ahorita platicando con mi amigo que nos visita el día de hoy, que nos hace el favor de estar con nosotros, y es interesantísimo, cosas que uno no tiene la verdad ni idea, pero que son totalmente reales. Así es. Muy interesante. Bueno, ahorita tengo aquí junto de mí a alguien que empezó con nosotros, que compartió con nosotros un buen tiempo, parte de la producción, y mencionaba que es nuestro programa 267. Alfredo Vega, ¿te acuerdas de aquel programa 1? No, bueno, no tengo ni palabras vi la cifra y se me hizo ya muchísimo. No pensé que habían sido tantos. Todo, bueno, me siento en casa. Buenas tardes a toda la mesa RAM, buenas tardes a todos nuestros amigos que nos escuchan. De verdad me siento muy emocionado de estar aquí con ustedes. Me traen muy bonitos recuerdos estos micrófonos, esta cabina, y con ganas de entrarle al tema. ¿Verdad? O sea, no es un tema muy común. No. Más bien, contamos aquí con un especialista, profesor Humberto Morales Martínez, ya en una ocasión nos acompañó, ¿no? Y me llamaba la atención que hablabas acerca, ¿no?, de la belleza espiritual. Ahora vamos a ampliar esto desde otra vertiente. Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes a la gente que nos escucha. Ojalá que podamos aportarles algunas ideas nuevas. Así es. Thanatos. Muerte. Dios de la muerte. Dios de la muerte griego. Como los griegos. Tanatología es como el estudio. El significado. El significado. Okay. Ahí tiene sus acepciones semánticas, desde la orientación, el sentido. A mí me gusta más el sentido, porque no es el estudio de la muerte, sino el sentido. Para allá quería ir yo. Precisamente, o sea, yo desde mi formación logoterapeuta, ¿no?, logoterapéutica, siempre es esa parte, o sea, de encontrar el sentido. Y Víctor Frank menciona una triada trágica, ¿no? Sufrimiento, culpa y muerte. Nadie en esta vida es capaz de sufrir, de sentir culpa y de su propia muerte. ¿Pero para qué son? Uno ve la muerte como algo que llegará lejano, ¿no? Bueno, los que ya tenemos cierta edad ya no lo vemos tan lejano, pero sí esperamos que sea lejano, ¿sí? O sea, que solo le sucede a X o Z personas. Y Francisco de Asís le llamaba a la hermana muerte, ¿no? Solo teniendo presente su temporalidad. Somos seres temporales, ¿no? Teniendo en cuenta su muerte, es que le puede uno dar sentido a la vida, ¿no? Pero el tema, o sea, ya en tanatología es mucho más amplio, ¿no? O sea, abarca a la familia, abarca al enfermo terminal, abarca... ¿Qué tanto, Humberto? ¿Qué tanto nos puedes decir? Fíjate que a mí me encanta que la posición actual no se remite estrictamente al enfermo terminal, entendiendo esta fase terminal como la gente que está diagnosticado clínicamente que no va a rebasar 3 meses de vida. Por una cuestión biológica se asume no más de 3 meses, eso es lo que se conoce como enfermo terminal. Okay. De lo que estamos hablando actualmente es, en este sentido de tanatología espiritual, es de gente que va a seguir caminando en este planeta y respirando unos 10, 15, 20, 30 años y que murió hace 15, 20, 30 años. Sigue caminando sin sentido, sin significado,
renunció a posibilidades vitales de su espíritu caminando. Y en ese sentido, volviendo al tema de Víctor Frank, ese es uno de los principios fundamentales de el significado, el sentido. Él escribe el sentido de la vida. Este es el sentido de la muerte, no biológica, sino de la muerte espiritual. Y eso es una maravilla, porque cuando uno observa lo que pasa en el CEMEFO con los cadáveres, la gente que se dedica a hacer la necropsia pueden determinar con cierto nivel de certidumbre de qué murió. Murió del hígado, murió del corazón, murió de asfixia, con cierto nivel de certeza. El único problema es que al único que no nos sirve el diagnóstico es al muerto. Sí, por supuesto. La maravilla de la tanatología espiritual es que da un sentido extraordinario y un vuelco a la concepción, porque el principal protagonista de un análisis, de un diagnóstico, es la persona que aparentemente en fase terminal tiene posibilidades de reactivar su vida, es decir, de darle un sentido. Claro. Y en ese tono, lo que hace Víctor Frank es extraordinario, ¿no? Tú sabes, lo escribe en un campo de concentración. El hombre en busca de sentido. Su tesis, se puede decir. Y de ahí vino todo lo demás, ¿no? Sí. Es decir, con gente que no tiene tiempo para hacer un psicoanálisis profundo, no tiene tiempo ni condiciones para estar buscando su niño interior, la cantidad de cosas que se te ocurra, sino en estas condiciones de carencia, de dolor, de fragmentación, de ruptura, ¿cómo le damos sentido a esto que puede ser vida o que puede ser muerte, según se quiera ver, ¿no? Claro. Y bueno, o sea, puede uno morir somatológicamente, o sea, y de muchas formas, pero le doy la más cordial bienvenida. Jefe, ¿cómo está? Ramiro, te extrañaba. ¿Cómo están, señores? Muy buenas noches. La verdad que les ofrezco una disculpa, veníamos corriendo, pero aquí estamos con la lluvia, el tráfico y todo, pero bien, gracias a la producción, con la sorpresa de que tenemos a Alfredo aquí. Vega. Toño Lastiri. Hola, ¿cómo estás? Humberto. Humberto ya lo vimos. Y bueno, dándole continuidad a nuestro tema del día de hoy, martes 17 de abril del 2012, el programa número 267, aprovechando este tema tan especial que es la tanatología, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Por qué es tanatología? Bueno, hay antecedentes. La doctora Elizabeth Rose hace estudios maravillosos, ¿no? Muy vituperiada, poco entendida, porque pareciera que cuando se habla de tanatología le estamos rindiendo culto a la muerte. En realidad es todo lo contrario, ¿eh? La conciencia de la muerte. ¿Cómo empieza Elizabeth, la doctora? ¿Cómo empieza a encontrar esto? Ella encuentra una beta extraordinaria. Ella son los niños. Intuye por ahí, se viene después, los niños vienen más adelante. Sí, primero es los locos, los que están mal de la mente, ¿no? Que es su primer experimento que tiene ella. Y después cuando se empieza a asomar, cuando dice, bueno, algo pasa con esta gente. Sí. Hace rato platicando con Toño decía, todos, decía Ramiro, tenemos garantizado inexorablemente, irremediablemente, inevitable, estadísticamente de 1000 que nacen, 1000 se mueren. No hay falla. Todos. Uno que otro se quiere escapar, pero no se va a poder escapar. Y entonces yo comentaba que así como cuando nacemos estamos dotados de una sexualidad no activa, los caracteres sexuales secundarios se van a activar en su momento, pero ya los tenemos. Igual, de la misma manera, tenemos instrumentos espirituales para enfrentar la muerte, pero no se van a activar sino hasta cuando es su momento. La doctora Elizabeth descubre intuitivamente mucho de esto, y entonces cuando empieza a hacer juegos, experimentos, pláticas de que y bueno, de ahí empieza todo una filosofía y realmente un conocimiento. Un conocimiento extraordinario, con una filosofía, y que actualmente se le está dando una connotación extraordinaria, porque comentábamos que a veces nos remitimos a la fase terminal como la gente que está a 3 meses de morir o antes. Ahora el concepto de fase terminal se puede decir que no está reducido a alguien que está clínicamente desahuciado, sino a alguien que caminando va a vivir todavía 15, 20, 30 años, pero que murió. Por eso pone el ejemplo, que dice que de repente, ¿por qué el niño de repente muere y los adultos decimos, ¿por qué si era tan niño murió? Lo que pasa es que ese niño estaba lleno de amor y no necesitaba ya más. O sea, todos tenemos un proceso de vida y ella define de alguna manera, esta doctora, que la muerte debe estar tan consciente de que es parte de tu vida.
que ya vives con ella realmente, o sea, debes saber entender. Nada más para ir a un corte comercial, decirles que tanatología, bueno, pues se le pone tanatología por el dios de los griegos, Thanos, ¿okay? De ahí que es el dios de la muerte. Entonces vamos a ir a un corte y regresamos esto hoy en vivo. El señor Ramiro Tena, saludos a todo el mundo. Sí, se saludé. Saludos a los de la línea. No, todavía no me dio tiempo de eso. Ni les hemos recordado nuestro correo electrónico www.ayomavivir.com.mx. Se transmite desde la mejor 560, una empresa más del Grupo Radio Digital. Y recuerden la línea de ayuda de la Comisión Nacional contra las Adicciones, también de los Centros Nueva Vida, 0800-911-2000. Y el teléfono en cabina 3547-3728 y 3547-3729. A todos nuestros seguidores, de verdad muy contentos. Ya sé que me han mandado muchos correos para traer a Arad de la Torre y a Mayrín Villanueva. Está de viaje Mayrín para coincidir, pero prometido. A todos los seguidores de este programa y de los fans de Una Familia con Suerte van a venir, se los prometo. Nada más yo les aviso con tiempo, porque ese día obviamente para que les avisen a todos los cuates. Vamos a un corte comercial. Esto es Ayúdame a Vivir. Ayúdame a Vivir te invita a que lo sintonices todos los martes y jueves de las 7 a las 8 de la noche en la mejor 560 AM, una empresa más de Grupo Radio Digital. Ya estamos de regreso aquí y bueno, como siempre, pendiente de sus llamadas, de sus correos para darle seguimiento al tema de hoy en especial la tanatología. Y bueno, como siempre, pues está nuestro compañero, el doctor Emilio. ¿Cómo estás, doctor? Hola, buenas noches, Juan. Buenas noches a toda la mesa y buenas noches a todo el público. Es un tema bastante interesante. La tanatología, que está, pues es una ciencia que sea una práctica que se ha fomentado mucho últimamente entre a nivel de la medicina y de las ciencias sociales, sí, también. Y la realidad de las cosas, como Humberto decía, tiene que ver mucho con lo espiritual, Humberto. O sea, esa parte es fundamental. Claro, además nosotros nos damos cuenta que un individuo que llega al hospital porque está enfermo su cuerpo. Y quien se hace cargo es el doctor. Y como que omitimos el aspecto espiritual, omitimos la parte de pérdida de dignidad, omitimos la parte esencial de un ser humano, que justamente cuando más la necesita es cuando socialmente se la omitimos. Y viene una cantidad de cosas. Los médicos eventualmente tienen un encarnizamiento porque positivamente, muy amorosamente quieren mantener vivo a un enfermo cuando ya no hay manera. Bueno, es que hay no sé, doctor, pero sí, mira, hay un compromiso que tiene una ética del médico donde tiene que luchar por la vida de un ser humano. A eso iba precisamente. No es tanto que uno lo quiera mantener amorosamente con vida, sino que dentro de la práctica médica, dentro del juramento hipocrático, pues es el bienestar del paciente, ¿no? Y es que hay que luchar contra la enfermedad hasta el último. Entonces, esa es una de las cosas que en un momento dado chocaba, ¿sí? Antes la tanatología. Actualmente ya no, actualmente hay muchos médicos que están estudiando y que se han hecho especialistas en tanatología. Y hemos visto que ante el sufrimiento de familiares, ante el sufrimiento del mismo paciente, entonces es encauzarlo a que tome él una buena decisión o que acepte, porque muchos pacientes se niegan a la muerte. Entonces hay que hacerlos entender que que es un paso que deben ellos dar para poder llegar a una buena muerte. Ese es el fin fundamental de la tanatología, es llegar a una buena muerte. Escuchando toda esta descripción y escuchando todo lo que gira en torno a la tanatología, me viene a la mente una palabra: sanación. ¿Qué tanto tiene que ver la sanación? ¿Será una plataforma en todo este proceso? No, yo creo que sanación me refiero espiritual, sí, por supuesto, no de la enfermedad como física, tal. Que es lo que mencionaba Ramiro, ¿no? La sanación implica darle un sentido. Y este sentido, que no puede ser un sentido ni como lo hace el psicoanálisis, un proceso elaborado, largo. No, son gente que se va en una semana, 2 semanas. Y es darle sentido a la enfermedad, darle sentido al sufrimiento. A ver, Humberto, pero perdón que te... bueno, ahí te lo vas a contar, doctor, pero
eso es una educación. O sea, si tú te preparas y estás consciente que vives y vas a morir, tendrías que irte preparando psicológicamente y aceptar que la muerte es un desprendimiento terrenal. Pero, o sea, dejas el cuerpo, pero tu espíritu sigue, ¿no? Sí, pero yo me refiero a que tan no estamos preparados para la muerte. Cuando digo preparados, no me refiero a que no lo sepamos, lo sabemos desde la razón, biológicamente no. Sí. Biológicamente todos tenemos la certeza y la confianza de que vamos a estar vivos. Por eso nos despedimos como un ejercicio extraordinario de fe. Siempre decimos, nos vemos mañana, si Dios quiere. La próxima semana vamos a hacer, y proyectamos y planeamos. Aún con la frase de si Dios quiere, asumimos que Dios sí quiere. Sí, claro. Nadie se duerme pensando, Dios siempre quiere. Oye, ¿qué tal si no me muero, nos vemos mañana? No. Si no me muero, hacemos planes. No, o sea, partimos del ejercicio de la fe y la confianza. Pero volviendo al asunto del significado, del sentido, de la sanación. Decía hace rato que todos estamos dotados de instrumentos corporales, emocionales y espirituales que se van a echar a andar en su momento. Ponía el ejemplo de la sexualidad. Un ser nace con la posibilidad de la reproducción, pero no lo va a poder hacer en los primeros años, lo va a poder hacer cuando aparezcan los caracteres sexuales secundarios. Igual pasa con la muerte. Estamos dotados de instrumentos para enfrentar esto, pero no lo sabemos. Hasta que llegue ese momento, se activa una serie de instrumentos y mecanismos de los cuales todos estamos dotados. La función tanatológica no es suprimir el juramento hipocrático, no es de ninguna manera ayúdenle a morir, sino más bien es entender. Ahí ahora ya se establecieron los derechos del enfermo terminal, ¿no? Así es. Es decir, más allá de lo que el médico, primero es que el enfermo está sufriendo o no, qué quiere, y esta es la función tanatológica, establecer una interlocución desde la dignidad, la condición del enfermo y la necesidad, yo no sé si institucional, humana, familiar, porque a veces tristemente los familiares es el que menos... Yo puedo observar aquí varias vertientes, por llamarlo de alguna forma. Empezábamos con esta parte de aquel que puede caminar 15 años y está muerto espiritualmente, ¿no? O sea, toda esta parte del consumo de drogas y todo, o sea, restringe la dimensión espiritual del ser humano. ¿Y cuántas personas pasan toda su existencia, ¿no? Porque en la recuperación de adicciones es una sacudida tremenda para responderle, en el aspecto de recuperación, para responderle a la vida desde otra posición, ¿no? encontrar ese sentido. Por un lado, ¿no? Que fue el primer tema, ¿no? Esta parte de 15 años, porque puede sonar muy estrepitoso ciertos oídos, 15 años muerto caminando, ¿no? O sea, con enfermo terminal. Hay gente ahora siguen caminando y sí, no son precisamente drogadictos. No por eso, y pueden pasar toda su vida sin preguntarse el para qué, que es el que nos va a llevar, ¿no? A darle de nuevo respuesta, ¿no? A esa existencia. Ante la adicción y ante muchas enfermedades siempre se pregunta ¿por qué a mí y por qué no? ¿No? Y entonces la pregunta correcta, o sea, a la vida no hay que preguntarle, a la vida hay que responderle. Siempre la pregunta correcta es ¿para qué a mí precisamente me tenía que pasar todo esto? Ahora, en esta fase ya de hospitales y todo, ¿qué tanto muero yo que me quedo aquí vivo? ¿No? Cuando me toca, o sea, responder ante la partida de un ser cercano, de un ser querido, o sea, qué tanto muero yo. Pero, y qué tanto tengo que encontrar yo sentido también en esa vivencia. O sea, la vida me llama a responder desde pues es mi propia muerte, porque también, o sea, el funeral y toda esa parte, pues, ¿quién lo vive? Ni modo que el que ya partió. Bueno, además, toda esa parte, o sea, ¿cómo llevo el luto? Fíjate que aquí es muy importante una cosa, Juan. El proceso de la tanatología va al paciente que entra en un proceso de tanatología que tratamos en la tanatología o que se llega a tratar, pasa por etapas que te las mencionan: negación, aislamiento, ira, pacto, etcétera. Sí, entonces, es el duelo. Ahí hay que empezar es una parte de respuesta a Alfredo. Hay que empezar o hay que inducir al paciente a hacerle saber que la sanación ya no va a ser posible. Del cuerpo. Física.
más no, pero puede haber una sanación espiritual. Y ahorita regresando del corte comercial vamos a hablar de eso y sobre todo lo que dijo Humberto también, que mencionó, hay seres humanos que sufren más cuando se quedan acá. No, digo, perdón, Ramiro, digo. Y yo les voy a contar una anécdota regresando personal de una vivencia. Se me acaba de ir un amigo muy cercano. Y entonces es cuando realmente valoras y te das cuenta que es una realidad y que eso es un ciclo que se cierra. Vamos a un corte comercial y regresamos. Esto es Ayúdame a Vivir. Ayúdame a Vivir te invita a que lo sintonices todos los martes y jueves de las 7 a las 8 de la noche en la mejor 560 AM, una empresa más de Grupo Radio Digital. Ya estamos de regreso y estamos aquí, está buenísima el tema porque decía Humberto algo muy importante y esta comparación que este ejemplo que me acaba de dar es claro. ¿Quién necesita más el apoyo? ¿Quién necesita más la orientación, la fortaleza? ¿El enfermo que está en fase terminal? ¿O aquella pareja del cuate que acaba de divorciarse y que realmente le pegó esta pérdida? O sea, ¿quién necesita más? Los dos, obviamente. Los dos, pero fíjate que hay una pequeña diferencia que es abismal y que lo vemos socialmente. Hay una expresión que se oye muy fuerte, pero eso es la verdad. Cuando alguien muere, muerto está. Sí. Lo sepultamos, le lloramos, le rezamos, se acabó. El luto, hay un proceso 3 días y sigue la vida. Más o menos puede alargarse un poquito. El problema de una pérdida, de una separación, es que el muerto no está. ¿Cierto? No solo muerto no está. Tenemos evidencia de que a veces está más vivo que cuando estaba con nosotros. Y en ese sentido se convierte en un atentado contra la integridad emocional del individuo. Por eso, a veces cuando hablamos de tanatología en términos de enfermo terminal, no se remite solo al enfermo terminal, se remite a la pérdida. Sí, pero la pérdida de pareja, la pérdida de esto, la pérdida del trabajo. Que muchísimas veces es mucho más doloroso, porque precisamente uno se puede hacer a la idea de la pérdida. Pero en un divorcio, ¿sabes? ¿No? Está en la misma ciudad, está en otra colonia. ¿No? Y no sabes con quién está, qué está haciendo, cómo le está yendo acá, y sigues en el mismo, en el mismo dolor. Claro. No solo muerto no está, sino lo ves rozagante, lo ves feliz, lo ves como nunca había estado contigo. No, 5 veces. Y te van a demandar. Además te van a mandar. Bueno, entonces no necesitas solo ayuda profesional, no, claro. Es urgente la ayuda tanatológica en el más amplio de los sentidos. Fíjate que citando, te interrumpí. No. A ver cómo continuamos. No. Fíjate que tuvimos hace poco de invitado a Juan Mor, un director de cine, director de Regreso a Aztlán, y como que esa vez me dio la impresión como que la misma tanatología como que está implícita en el mismo ser humano. A él le diagnosticaron cáncer y estaba ya en una etapa bastante avanzada cuando empezó a hacer oposición, ¿no? Y al final me decía, ¿no? El cáncer es una bendición porque te lleva a poner en orden tu vida, ¿no? Pero no necesitas tener cáncer. No. Lo estoy poniendo como un caso extremo de alguien que pueda hacer oposición ante la posibilidad de muerte, ¿no? Ante darle una respuesta diferente a su propia existencia, ¿no? Y digo, teniendo presente al Dios, al Dios de la muerte, ¿no? Hablando en ese ejemplo que estás, Ramiro, es que esa es espiritualidad, ¿no? a eso voy. En lo personal tengo una experiencia que es mi abuela tiene, que además le mando un saludo. Mi abuela tiene 97 años. Todos le mandamos un saludo. Sí, todos. Y mi madre, y son como hermanas, y se llevan una gran diferencia. Y hace poquito le tuve que hacer unos análisis a mi abuela. Y el sacerdote, el doctor se sorprende de que le saca la sangre y estaba muy sana, una sangre muy fuerte, muy consistente. Entonces, a sus 97 años. Pero lo mejor de todo lo que me ha regalado de experiencia mi abuela es que ella la muerte la ve de otra forma, con una madurez y con una claridad, y ya he inculcado esto en mi madre y en sus nietos. Entonces mis sobrinos dicen, pues como mi abuelita dice, la vida es pasajera. O sea, esa es una cultura. Es una frase que me encanta, que dice, para una buena muerte, una buena vida.
¿no? Si tuviste una buena vida, pues como que tienes una buena muerte, ¿no? Aunque te voy a decir que eso pareciera como una sentencia de quien ha tenido una mala vida va a tener una mala muerte. Pues casi son los que se resisten a morir. Pero te voy a decir que aquí hay por eso es tan importante darle un sentido distinto, porque nosotros hemos sido educados. ¿Quién no vio aquellos que rebasan un poquito 35, 40, 50 años? No. Tal vez el señor. A Toño sí amorosamente le han prolongado la vida a los médicos. Sí. Todo el mundo conoce la escena, todo el mundo trae en la mente al torito, la chorreada y el camellito. Y cuando muere el torito. Y ese se nos quedó tatuado en la cultura popular. Entonces cada que se acerca la posibilidad de la muerte parece que tenemos que expresar nuestro amor llorando, desgarrándonos las vestiduras, es una cultura folclórica, existen plañideras, ¿no? O sea, y hacen un escándalo, o sea, tremendo. Bueno, en todas las culturas hay cierto tipo de culto hacia la muerte. Culto hacia la muerte, ¿no? Hay culturas, por ejemplo, la cultura egipcia, la cultura siria, muchas. La misma cultura azteca. ¿Para qué vamos tan lejos? O sea, sí, me refiero a que en una forma internacional es una manifestación a un culto a la muerte muy importante. Que actualmente mucha gente no lo toma en serio, pero tomar el culto a la muerte es parte de nuestra educación, de nuestra preparación. ¿Para qué? Pregúntale a Posadas. Para poder llegar bien para todo era la Catrina, ¿no? Final. No sabes cuándo se te va a caer el pedazo. Hay muchas partes en la República que el muerto produce después del sepelio el mole y una gran cantidad de cosas que produce. Bueno, pero esta es una herencia que traemos del festejo que hacían los aztecas, que una cultura que cuando la muerte venía, pues era un festejo. Pero llega de cachuchita pero café. Aquí estamos hablando de algo muy importante, que por eso le pedí a Humberto y a la productora que nos permitiera tenerlos invitados, Humberto Morales Martínez, que esta cultura de la tanatología, la muerte, sobre todo el desprendimiento, que me gustó la frase, ¿no? Es un desprendimiento, no una pérdida, ¿no? Una pérdida, sobre todo debe estar fortalecida espiritualmente. Y que en ese sentido, volviendo al tema de las enfermedades, yo estoy seguro, porque eso es irremediable, todos expresamos a través del cuerpo enfermedades. Y todos queremos quitarnos el dolor de cabeza, queremos quitarnos la diarrea, queremos quitarnos los síntomas. Curiosamente, la tanatología, el doctor Víctor Frank y algunos alemanes que han escrito libros extraordinarios, de lo que hablan es que los síntomas es un camino de salud, es un camino de libertad, es un camino. La doctora Kluber-Ross es de lo que habla. Y que en ese sentido la están pérdida. esperando las personas más significativas y toda esta parte. ¿no? Pero me refiero a la parte corporal. Hoy, estoy seguro que mucha gente nos escucha con diabetes, con cáncer, con problemas hepáticos. Y todos estos tienen un componente emocional, pero extraordinariamente importante, y atendemos los médicos, bueno, los médicos atienden la parte biológica, sí, pero si el tipo emocionalmente está mal, no hay medicina que lo sane. Mira, actualmente es muy importante que tú manejes como médico, y bueno, yo lo hago ya de hace unos años para acá. Cuando veo a un paciente con, pues no sé, diabetes, algún tipo de cáncer, todo eso, no te voy a decir, tengo que irlo preparando en el sentido de que tiene que ir entendiendo su enfermedad, tiene que ir entendiendo que ciertas actitudes o ciertas situaciones lo van a llevar a una gravedad, y de que de esa gravedad tiene que ir evolucionando. Entonces tienes que irlo metiendo, tienes que irlo dirigiendo, ¿sí? Entonces no nada más es el tratamiento corporal y el tratamiento de la evolución de la enfermedad, sino ¿también ya se maneja el terreno espiritual? No tanto lo espiritual, pero tienes que irlo preparando. Pero eso es en un caso de un enfermo, o sea, del paciente. Pero, por ejemplo, ¿qué le podrían contestar desde el término médico a un familiar que tiene un paciente conectado que está viviendo pues ya por un respirador y demás, que les da el argumento de, pues es que no lo quiero desconectar porque sé de casos que pasaron 20 años y despertó? Digo, hay casos registrados así. ¿Qué les podrían contestar? Bueno, es que hasta donde yo entiendo... ¿Cómo le puedes encaminar a decir, ¿sabes qué? Bueno, sí, aquí tienes que ver primero cómo es el caso, ¿sí? O sea, no puedes contestarles a todos de la misma manera. Cada caso es un caso. Pero sí haber alguna manera de encaminar. Hay parámetros, legales y parámetros ético-morales. Uno de ellos es que no existe muerte mientras exista actividad cerebral. Si hay actividad cerebral, por una cuestión de derecho, no es posible.
Esa es una decisión que nadie puede tomarse. Cuando existe muerte cerebral, y biológicamente también, ¿eh? y a partir de eso, ni siquiera se le puede tomar, ya no se le toma parecer a la familia. No. El médico está Así facultado para desconectar, porque existe muerte cerebral. No es posible entonces la suposición de que desconectado dentro de 20 años va a... No, ya no. La muerte cerebral es irreversible. ¿Y si no hay muerte cerebral? Y si no hay muerte cerebral, no hay derecho. No hay derecho. Y es un caso particular, cada caso tiene su... En algunos países existe eso, que ese derecho de muerte asistida. Sí, sí. Pero bueno, aquí en México ya se está empezando a manejar. En las últimas noticias que hemos tenido por ahí en internet y en otras páginas es que, por ejemplo, tú ves con el doctor Agüed para de salud pública aquí en México, de salud en general aquí en México, ya está manejando lo de la ¿cómo se llama? Muerte asistida. Sí. Entonces, eso es un paso no a una eutanasia, sino a una ayuda a buen morir al paciente. Eso es, porque además hay que poner en la balanza que está generando más sufrimiento, ¿no? Sí. O sea, en ese momento estamos hablando que en dónde está sufriendo más. Perdón, doctor, no me amarres tantito. Hablabas de las personas que tienen alguna enfermedad crónica y que los vas llevando y todo, pero hay enfermos con los que no has podido. Ah, no, sí. Ah, sí, porque dije, ahí sí. tienes aquí uno enfrente y no te Es que no se deja. Amorosamente lo cuidan. Se resiste. Su cardiólogo es su mejor valedor. Hay un amigo, Salvador, pero habla, el doctor Salvador de Monterrubio, que es un hombre que fue guerrillero y demás cosas. La última vez que yo lo vi, le digo, mira, desde mi punto de vista ya no te puedes vestir, quería irse a Cuba a hacer una operación, que no sé qué. Le digo, ¿y tiene caso, mi chava? Le digo, yo te estimo, y te lo digo desde mi punto de vista, desde donde Todo he lo estado que te cerca estimo. de la muerte. Yo sí le voy a pedir a Dios que ya te lleve, le digo. Y me dice, fíjate que creo que tienes razón. Pero que ojalá. Sí. Y digo, pero fíjate que creo que tienes razón. Dice, es que con esto yo ya no quiero vivir. es que te iba a decir, fíjate qué curioso, yo le pedí lo mismo. Yo te deseo lo mismo, yo pensé que te deseo lo mismo. Yo pienso que una pregunta, hagamos una cosa coja. Y yo pienso que Alfredo tiene razón en su pregunta. A los familiares es muy importante decirles, dependiendo de la gravedad del paciente o de la situación del paciente, es muy importante induciendo a la situación final de ese paciente. Eso sí es muy importante, ¿sí? O sea, no podemos dejarlos en la indefinición, en la duda. ¿Sí? Tenemos que decirle, bueno, su paciente tiene tal cosa y va a evolucionar así, y puede que muera. Porque no es justo que los dejemos a que adivinen cuándo se va a morir o qué es lo que va a pasar. Estamos hablando de un sufrimiento y un respeto. Eso sí es muy importante hacerlo. Claro. Pero fíjate que volviendo al tema de la enfermedad en su componente emocional, a mí me parece increíble. Yo no sé cómo lo vean ustedes, pero a mí me parece extraordinario que alguien que tiene cáncer se podía prever 15, 20 años atrás que era propenso a un cáncer. Sí. Es decir, que si hoy vemos a gente con diabetes, sí se puede saber que su componente emocional es, pero 70-80% un componente que estaba en su mano. Y entonces estos tipos, los alemanes, dicen que casi no hay enfermos casuales, circunstanciales, accidentales. Somos verdugos de nosotros mismos. Claro. Y hay una circunstancia que tiene que ver con esta parte emocional. ¿Cuándo han visto que alguien tenga diabetes y que ame y respete profundamente a su esposa? A su esposa, A su pareja. a su pareja. Se ha demostrado que todo mundo, aquel que tiene un respeto, entrega, cariño, amor, y esto significa admiración, respeto, una serie de elementos que te vinculan a otro ser humano, a una mujer. Mira, yo estoy de acuerdo en pacientes con cáncer que suceda eso, sí. Pero en Entonces usted es soltero, doctor. en pacientes con diabetes. Recuerdo. Es por eso no me caso, ¿no? ¿Sabes por qué? Es porque a veces en los pacientes con diabetes es muy difícil. Hay la diabetes juvenil que no la podemos prevenir. Sí, no tiene pareja ni nada, ya se Sí, dio. y hay pacientes que jamás en su vida han tenido un antecedente de diabetes y la tienen. Entonces, eso no es, o sea, no es posible preverlo ni que ellos mismos lo puedan. No, porque tiene que ver mucho, ¿no? Exactamente. La salud, el cuidado, muchas veces hasta la genética. En cáncer sí, en Fíjense cáncer sí, que- pero en diabetes lo pondría un poquito en duda. Yo manifiesto mucho
que yo nunca me quejo de las enfermedades que he padecido porque me las he ganado a pulso. Me ha gustado vivir en la adrenalina. ¿Te gusta estar enfermo? No. Hasta las presumes. Me gustan las cosas que a fin de cuentas te van a provocar un deterioro. Entonces, si me quejara, pues ya sería malo. Pero, ¿qué porcentaje de las enfermedades las jalas tú? O sea, son psicosomáticas. ¿Qué cantidades? Por no tener una cultura de la prevención. Uy, me andan zumbando los oídos, imagínate. Si Quisiera poner un ejemplo que ilustra mucho esto, que yo entiendo que es un reto a la gente que escucha. Tengo unos amigos, uno de ellos dice que tiene una dermatitis terrible en las manos. ¿Quién sabe por qué circunstancia? Él tiene muchos problemas con agarrar lo que no es de su propiedad. Y esa es la forma en que su cuerpo expresa su rechazo, su reprobación, sí, su autocastigo. Ajá. Tengo otro amigo que es tan listo, es tan inteligente que a todos los demás, empezando por su familia, los ve incultos, ineptos, tontos. Es decir, él se aísla del mundo desde su inteligencia y su razón. Cosa curiosa, a mi amigo, el que toma lo que no es de su propiedad, tiene una dermatitis terrible, tiene podrida las manos. Y no ha habido tratamiento de ningún tipo que lo cure. El otro tiene la cabeza, y es un ingeniero de altos vuelos, y tiene la cabeza llena como si tuviera roña. No es muy significativo y revela mucho de cada quien cómo y de qué se enferma. Y el tema de los niños. Bueno, si el niño no tiene pareja, ¿cómo es posible que se pueda determinar a través de la pareja? Bueno, pues sucede que todos nosotros irremediablemente cargamos una herencia que no escogimos. Así es. Y esa herencia no solamente tiene que ver con tu biología, con tus genes, también tiene que ver con tu espíritu y también tiene que ver con tu mente. Y muchos, tristemente, tú decías, Juan, hace un momento, niños que fueron tan amados, tan queridos, y su naturaleza espiritual casi perfecta, que rápido terminaron su ciclo aquí. Sí. Es decir, un médico no siempre fracasa. Cuando la enfermedad ha llegado a tal extremo, uno entiende que también es un final de ciclo. Sí, claro. Y entonces, la enfermedad por sí misma no constituye necesariamente un diagnóstico irreversible e irremediable. En muchos casos es una lección. Pero aquí en otros casos es una conclusión. Aquí sí es importante hacer una diferencia entre lo que dice Toño de las enfermedades psicosomáticas. Una cosa es somatizar algunos síntomas. Otra cosa es manifestar enfermedades psicosomáticas, y otra cosa es que una diabetes o un cáncer sea psicosomático. Así es. ¿Sí? Entonces no se puede, es difícil, marcar una injerencia directa entre cada una. Yo tengo una pregunta, Humberto. Cuando alguien ya está postrado y pide, no, tráigame un sacerdote, ¿no? O sea, ya para la extrema unción, ¿no? O sea, esa parte de ya sé que ya me voy, ¿no? O ya me voy. Como que ¿qué significa para la propia persona? Yo como familiar, bueno, me tocó vivirlo, ¿no? Yo ya cuando mi papá dijo, tráeme un sacerdote, hija, caray. O sea, que como que ¿qué está pasando, no? Yo guardaba dentro de mí esa esperanza de que no, sí la va a librar de la operación, ¿no? Y bueno, no, partió, ¿no? Pero ¿tú tienes experiencia acerca de esa experiencia de que dices, bueno, ya habló con todos, se encargó y acá y tráigame un sacerdote? Aceptar, ¿no? O sea, vamos a hacer un corte comercial y regresando nos contestas, por favor, Humberto. Estamos en vivo aquí en La Mejor 500ZM, una empresa más del Grupo Radio Digital. Y por supuesto que está el correo, porque ahorita regresando también vamos a leer los correos de todos nuestros seguidores. Así es que es www.ayudamavivir.com.mx. Teléfono en cabina 35 47 37 28. Ayúdame a vivir. Te invita a que lo sintonices todos los martes y jueves de las 7 a las 8 de la noche en La Mejor 560 AM, una empresa más de Grupo Radio Digital. Ya estamos de regreso aquí en vivo, lo que es que está la verdad muy interesante. Bueno. Antes de irnos a comercial dije que regresando donde estaba Humberto, para las personas que nos están escuchando y que les interese muchísimo el acercarse a ti, el tener más información y sobre todo que realmente tengan a alguien con quien hablar, que es importante cuando estás cruzando esos momentos difíciles. O sea, dime un teléfono o dónde te pueden hablar, una página de internet. sacha62@hotmail.com, SACHA62@hotmail.com. El teléfono se los voy a dar en un momento. Sí.
como ando en un problema tanatológico, está guardado aquí. Ajá. A ver, entonces estamos. El correo que ya les dio Humberto, ya lo anotaron, si no se los... Sacha, con ese. Con ese, sí. Sacha 62@hotmail.com. Ok, por favor. Lo vamos a dice Manuel, lo vamos a anexar en el... lo vamos a poner ahí en la página para que lo vean. Bueno, antes del corte comercial, tienes que contestarle a sí, esta parte del llama a un cura. Sí, mira, yo he visto en muchos casos que el problema de todo el mundo es que tomamos parecer, tomamos juicio, el doctor desde su óptica profesional, la mamá desde su maternidad, el hijo desde su posición filial, y todo el mundo olvida que la parte central es justamente el enfermo. Entonces el enfermo está dotado de instrumentos que el médico no va a observar. Mamá no va a observar, el hijo no va a observar, y la función tanatológica sería ser precisamente un facilitador de la comunicación del enfermo, porque si el enfermo decide en ese momento, quiero a un cura, señores, perdón, la prioridad es el enfermo. Claro. Y a partir de eso, esa es la prioridad. Y cada quien desde su lugar lo vivió e interpretó ahora, particularmente, ¿no? El tema respecto de qué sucede a posterior. Sucede que muchos de nosotros, a partir de nuestra cultura, de nuestros pendientes, a veces estamos esperando, yo no sé, a veces un cura. Ahorita tengo un paciente que es un ejemplo de, yo no sé si de valentía, de perseverancia. Los médicos dicen, no entendemos cómo es que está vivo, con cáncer, ya con metástasis invadido por todos lados, y no entendemos por qué está vivo. Y platicando con ella, nadie sabe, nadie dice, ¿qué estás esperando? Nada más estoy esperando que nazca mi nieto. ¿Tiene un para qué? Y tiene un para qué, y lo está esperando. Y aquí la prioridad no es lo que dice mamá, papá, hermano, no. La prioridad es el enfermo. Claro. Y a partir de eso, esa es la función tanatológica, convertirse en un facilitador y en un interlocutor que permita, en las condiciones más difíciles de un enfermo, informar, facilitar, priorizar. Ok, qué bueno. Esto es amplísimo. Esta parte de funciones, ¿no? Del tanatólogo. Humberto me conoce hace muchos años y ha sido un proceso. Y hace un momento platicaba yo con él en el sentido de que mi manera de ver la muerte en este momento no me causa ninguna alarma, no tengo ningún miedo, o sea, me parece que va a ser algo totalmente natural. Y casi como decía yo, gracias a Dios soy canceroso, yo digo gracias a Dios soy cardiópata, ¿no? La lógica dice que el final de un cardiópata es bonita, vamos. Bueno, ojalá. Pero uno no se muere cuando uno quiere, Toño. Entonces, digo, no nos daría tiempo de desarrollar todas las fases de un proceso de tanatología, y me imagino que cada proceso es individual y ha de ser diferente, pero ¿habrá un primer paso? Será, porque aquí se mencionan las 5 fases del proceso de muerte terminal. La negación es la negación y aislamiento. ¿Sería una aceptación? O sea, un buen proceso tanatológico se iniciaría con la aceptación. Sí, aunque hay como principios elementales, ¿no? En tanatología se dice que la muerte no se comprende, se vive. Y en el vivir la muerte hay una cantidad de contradicciones emocionales, afectivas, intelectuales, prioridades, pendientes, y no es un paso de primero uno, luego el otro. Todos irremediablemente, lo primero que vamos a sentir cuando te dicen miedo, ya se va. Como yo. Negación. No, porque ahorita Toño decía, bueno, yo te puedo asegurar que todos hablamos de la muerte con un principio fundamental, cuando estamos llenos de vida. Cuando estamos en el hospital, yo he estado con chavitos de 6 años, 7 años, en fase terminal con cáncer, que no hay salida, no hay milagro. Esos chavitos, paradójicamente, de lo que menos hablan es de la muerte. Claro. Es decir, la expresión tanatológica hoy en esta mesa nos garantiza una cosa: todos los que estamos aquí presentes estamos llenos de vida. Tal vez unos medios traqueteados, otros medios lastimados, otros atropellados, pero caminamos, nos desplazamos, y les puedo asegurar que hoy desayunamos, comimos, aunque son unos tacos de canasta, y disfrutamos del privilegio de respirar. Claro. Fíjese que ya no nos va a dar tiempo, pero a mí me interesó mucho platicando con él. Él es músico, él toca 50 instrumentos, ese es su fuerte, y está haciendo un trabajo en tanatología con la música que tendría que explicárnoslo largamente, pero a mí me resulta así como más interesante hablar de la tanatología. Yo tenía entendido durante mucho tiempo, bueno, es
tratar estos asuntos de la muerte. Tú ponte en sus manos. Sí, claro. Emilio no funcionó contigo. Yo soy un profesional, pero milagros es más difícil. Ya estamos llegando al final del programa. A ver, correos. Es que aquí hay uno que me implica bastante. Zaira Delfín, bueno, siempre nos saluda, veracruzana, ella desde Yucatán. Saludos, ya los extrañaba. ¿Qué tal sus vacaciones? Bueno, yo creo que bastante bien. ¿Cómo se da cuenta? Yaret, Leo nuevamente en vivo. Yaret también nos dice: Yaret, se me hace muy interesante lo que están tratando, porque además de apoyar al enfermo, también debe de tener apoyo a los familiares para la resignación y que a su vez apoyen al paciente. Yaret, ¿no?, es la primera que anuncia, sí. Desde las 3 de la tarde. Les recuerdo a todos que hoy empieza Ayúdame a Vivir. Es que gracias, Yaret, por ese apoyo. Franz Juan Osorio, gracias. Ya saben, siempre que se puede estaremos presentes. Qué gusto volverlos a ver, ya los extrañaba. Bueno, listos, porque ya va a empezar el siguiente proyecto. Así que abusos. Gabriel Sandoval de Coatzacoalcos, Veracruz, felicidades por el programa, los acabo de sintonizar por internet. Gracias, Gabriel. Y viene ahorita uno, ¿no?, dice, de Marutena es mi esposa. Sí. Y dice, en relación al programa anterior, al 266, la autotrascendencia en la pareja, segunda parte. Hola, me gustó mucho el programa, sobre todo lo de la espejeada, ya ves que decía, si remotamente puede tener razón. Para esto estaba, ¿no? O sea, Jacqueline Lastirí y Cecilia, mi hermana. ¿Sí? Lo del coche, algún día me encantaría dar mi punto de vista, como que se está invitando al programa. Somos seres humanos y depende qué es lo que cargues de tu pareja. Hay situaciones que te crean conflicto de acuerdo a tus creencias. Sin embargo, hay situaciones cotidianas. Mi pregunta es, ¿puedes con esto? No, hablo por mí. Besos a todos. Besos también, Maru. Yo sé que me estás escuchando, ¿no? Aproveche de una vez, ¿verdad? Así es. Bueno, muy bien. Llegamos al final del programa. ¿Con qué nos vamos, Humberto? Nos hablan de Perú también. De Perú. Camila Albernaz, del Perú. Híjole, sí, ya sé, tu Panchito. Ya lo sé. Qué bueno que nos estás siguiendo. ¿Con qué nos vamos, Humberto? Ahora va a caer el nuevo. ¿Sí? Muchas veces la pérdida es la ruta de ganar. Perder no significa perder, solo perder. Perder tiene un significado más amplio. Entre más aprendamos a perder, estamos más capacitados para vivir. Sí, es una buena reflexión para tomarlo en cuenta y para tenerlo ahí en el tintero, de verdad. Toño Lastiri. Pues nada, yo creo que lo que me dio hoy es muy interesante, pero la verdad es que... Qué ricas están las tortas. Qué ricas están las tortas. Ramiro Otera. Bueno, interesante el tema, y bueno, me voy más con, ¿no?, darle sentido a mi existencia ahorita que estoy aquí. O sea, esa parte de dejar de postergar, ¿no? Luego, después, más adelante. ¿Cómo sé que hay luego? ¿Cómo sé que hay después? ¿Cómo sé que hay más adelante? ¿No? Ya, pues aquí y ahora. Muy bien. Besos a Maru, Amelia, a mi mamá. No, pues con mucha tarea y no perder este interés de siempre mantenerme en la búsqueda constante de sentido, como dice Rami. No quiero pasar sin dar las gracias a la productora, gracias a todos ustedes por dejarme sentarme en esta mesa y usar estos micrófonos, que tan bonitos recuerdos me traen. Muchas gracias, de verdad. Felicidades, Alfredo, y qué bueno que estás de hoy acá. Muchas gracias, señor. Doctor. Bueno, pues como dice Ramiro, hay que darle prioridad a nuestra existencia, vivir el momento, porque no sabemos cuándo se nos va a acabar. Me quiero despedir con algo que leí y me lo traje para ustedes, que es de Pablo Coelho, que dice que era una persona que llegó y se murió, iba con su perro y su caballo, y llega a un palacio y toca y le dice, tengo mucha sed, ¿puedo tomar agua? Y le dice, pase usted, su perro y su caballo no. Entonces él en ese momento dice, yo no tomo agua, y sigue caminando. Llegó a un portón viejo, fregado, y le dice, ¿puedo tomar agua? Sí, hay una fuente, tómala. Y dice, es que allá no me dejaron tomar. Dice, ¿dónde? Dice, allá, dice que es el cielo. Dice, no, este es el cielo, allá está el infierno. Y aquí están los que deben de estar. Para eso está siempre. Es importante un amigo que lo cuides, que lo cultives, siempre será muy importante. Esto fue Ayúdame a Vivir. Buenas noches, nos vemos el próximo jueves, aquí en un programa más. Gracias, Humberto. Gracias. Gracias.